Hey guys, vamos a hablar de los pronombres indefinidos, vamos a aprender de los pronombres indefinidos. En esta primera imagen tenemos la definición de los pronombres definidos y de lo que son. Ok, es muy importante que tengan en cuenta que muchos pronombres indefinidos también funcionan en otras partes de la oración. Ok, podemos verlos como pronombre o como adjetivo. ¿Sí? Los pronombres indefinidos tienen la particularidad que pueden ser singulares o plurales, pero hay pronombres que pueden ser singulares y plurales a la vez, ¿sí? Por eso es muy importante aprender a conocerlos y diferenciarlos y saber cómo utilizarlos. Es muy importante tener en cuenta que un pronombre singular tiene que utilizarse como un verbo singular y que cualquier pronombre personal también debe estar de acuerdo. Si estamos hablando de un pronombre indefinido singular, tenemos que utilizar un verbo en singular y un pronombre personal en singular. No podemos utilizar en plural. ¿Ok? Los pronombres indefinidos singulares, tenemos una lista que se las coloqué en la presentación y en el video con su significado correspondiente. ¿Ok? Primero vamos a observar los pronombres singulares, todos de ellos con su significado, y luego vamos a observar los plurales. Luego de ver cada uno de ellos y saber el significado de cada uno de ellos, vamos con los singulares y plurales a la vez. ¿Ok? Usos de los pronombres indefinidos. Comenzamos con something, everywhere, anybody y no one. Obviamente son pronombres indefinidos que se utilizan para personas, lugares y cosas. En esta parte vamos a ver la similitud y la diferencia que tienen ellos. Los que se utilizan para personas son somebody, anybody, nobody y everybody. Recuerden que estos son palabras que se complementan. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra some, la palabra any, la palabra no y la palabra every. Cada una significa algo, a su vez significa otra cosa diferente cuando lo unimos a otra palabra. En este caso, utilizamos estas para personas porque terminan en la palabra body, que significa cuerpo. Entonces, somebody sería alguien, anybody sería nadie, nobody también se utiliza para decir nadie y everybody para todo el mundo. Cosas. En cosas utilizamos la palabra thing, que significa cosa, ¿ok? Tenemos something, que significa algo, anything, que significa nada, nothing también significa nada y everything significa todo, pero todas las cosas, ¿ok? Lugares utilizamos where, que en este caso nos hace referencia a algún lugar, ¿ok? Somewhere significa algún lugar, anywhere en ningún lugar, nowhere en ningún lugar también y everywhere en cualquier lugar o en todos lados. Muy importante, podemos utilizar anybody o anyone, ¿ok? El significado es el mismo. Lo mismo es válido para someone, no one y everyone. Son tres maneras de decir lo mismo, significan lo mismo y pueden utilizar la que más le parezca cómoda para ustedes escribir, decir, pronunciar y dominar. Seguimos con los usos. Primer uso. Debido a que existen palabras en singular, utilizamos los verbos en singular. El primer ejemplo nos dice, Does anybody want cake? Se traduce como alguien quiere una galleta. En este caso utilizamos anybody, que significa alguien, ¿ok? Y utilizamos un verbo que sería want y lo utilizamos en singular, porque estamos hablando de alguien. Puede ser una sola persona. En la segunda utilizamos everybody. Everybody loves the new puppy. Significa todo el mundo habla el nuevo cachorro. Everybody significa todo el mundo, ya lo sabemos. Puede que se le suene que everybody suena a mucha gente, pero como pronombre indefinido está clasificado como un pronombre singular. Y debido a que es un pronombre singular, su verbo tiene que estar en singular.
¿Ok? Muy importante eso. El segundo uso nos dice que podemos utilizar they, them, their. Recuerda que son pronombres para referirse a ellos. En el primer ejemplo tenemos anybody who wants cake should pass their plate, que significa quien quiera torta debe pasar su plato. Es decir, en este caso utilizamos anybody y utilizamos un verbo en presente simple, pero también los utilizamos en singular. El there lo utilizamos para agregar más información a la oración, aunque estemos hablando en singular, ¿ok? En el segundo ejemplo, nobody brought their bag. Nadie trajo su bolso, ¿ok? En este caso el brought es singular y el their se puede traducir como ellos no trajeron su bolso, pero estamos hablando en singular. ¿Por qué? Porque el nobody es un pronombre indefinido singular que nos dice que toda la oración nos está hablando de una sola persona. También podemos utilizar esas palabras para hacer respuesta corta. Es decir, en el ejemplo nos dice, what do you want to eat? ¿Qué quieres comer? Respondemos nothing, que significa nada en absoluto, ninguna cosa. Ya saben que nothing es un pronombre indefinido, pero también lo podemos utilizar para hacer respuestas cortas. Podemos utilizar también al principio de la oración como el sujeto o podemos utilizarlo como objeto. En el primer ejemplo tenemos nothing was done, nada fue hecho. En este caso tenemos el nothing como sujeto. ¿Por qué? Porque está al principio de la oración. En el segundo ejemplo tenemos she did nothing, que significa ella hizo nada o ella no hizo nada. ¿Ok? Entonces en este caso tenemos el nothing como objeto y no como sujeto. ¿Ok? Ahí tienen los dos usos, las dos funciones y son válidas las dos porque pueden dar el mismo significado. Un uso muy importante. Tenemos que utilizar somebody, something y somewhere únicamente en oraciones afirmativas. Tenemos los ejemplos. We can find somebody who can help. Podemos encontrar a alguien quien pueda ayudar. Segundo ejemplo. There's something in the bag. Hay algo en la bolsa. Y el tercer ejemplo. Let's go somewhere this weekend. Vamos a algún lugar este fin de semana. Todas son oraciones afirmativas. Para las oraciones negativas e interrogativas utilizamos la negación de cada una. Anybody, anything y anywhere. El primer ejemplo. I can't find anybody who can help. No puedo encontrar nadie quien pueda ayudar. Segundo ejemplo. Is there anything in the bag? ¿Hay algo en la bolsa? En este caso es una oración interrogativa y utilizamos para preguntar si hay algo el negativo, es decir, anything. El tercer ejemplo. We didn't go anywhere this weekend. No fuimos a ningún lugar este fin de semana. También podemos utilizar esas palabras negativas con oraciones que tienen un sentido o sentimiento negativo. Son palabras negativas porque comienzan con any. Anybody, anything, anywhere. El any significa nada o ningún. ¿Ok? En el primer ejemplo tenemos There's hardly anybody here, que se traduce apenas hay alguien aquí. O también como no hay casi nadie aquí. Es decir, como es una oración que nos transmite un sentimiento negativo o tiene un sentido negativo, utilizamos este pronombre definido. En el segundo ejemplo tenemos She ate hardly anything. Es decir, ella comió muy poco o casi nada. El mismo ejemplo que pasa con el primero es un sentimiento negativo. Ella comió muy poco. ¿Ok? El tercer ejemplo. We spent weekend at home without going anywhere. Es decir, pasamos el fin de semana en casa sin ir a ninguna parte. Y un sentimiento negativo porque tal vez les dice con mal sentimiento como tal que no fueron a ninguna parte en el fin de semana y lo pasaron en casa. Así como también podemos utilizar somebody, something y somewhere en preguntas cuando son ofertas, solicitudes o cuando sabemos que la respuesta va a ser un sí. Primer ejemplo. Are you looking for something? Significa, ¿estás buscando algo? En este caso yo sé que tú estás buscando algo y por eso te estoy preguntando con something y no te estoy preguntando con anything.
¿Ok? Muy importante. Segundo ejemplo. Would you like something to eat? ¿Te gustaría algo para comer? ¿Ok? Es una oferta que te estoy preguntando que si quieres algo para comer estoy dispuesto a prepararte algo. También utilizamos el anybody, anything y el anywhere con el significado de no me importa, de who, which o where. O sea, no me importa quién lo haga, dónde fue hecho o por el cual lo hizo, ¿ok? Los ejemplos tenemos, anybody can do this. Cualquiera puede hacer esto. Segundo, I'd like to go anywhere. I just want to be here. Me gustaría ir a cualquier parte. Simplemente no quiero estar aquí. Y el tercer ejemplo tenemos, she was so hungry that she ate anything. Tenía tanta hambre que comió cualquier cosa. Seguimos con las palabras que comienzan con el no. Nobody, que significa not anybody. Es decir, si utilizamos anyone o nobody, nos da igual. El primer ejemplo, I don't know anyone who's coming, que significa no conozco a nadie que venga. Si utilizamos I know nobody who is coming, significa lo mismo, no conozco a nadie que venga. ¿Cuál es la diferencia? En el primer ejemplo utilizamos el don't y en el segundo ejemplo no utilizamos el don't. En el primer ejemplo utilizamos el don't y utilizamos el anyone. En el segundo ejemplo utilizamos el no con el nobody. No se utilizan los verbos de forma negativa cuando utilizamos nobody, nothing y nowhere. La segunda palabra es nothing, que significa nada, o también podemos utilizar not anything, ¿ok? Ejemplo, there isn't anything here, que significa no hay nada aquí. Pero también podemos utilizar there's nothing here, no hay nada aquí. En el primer ejemplo utilizamos la parte negativa, isn't, porque utilizamos anything. Pero en el segundo ejemplo, como estamos utilizando nothing, no podemos utilizar la negación. Y lo colocamos de manera positiva. El mismo pronombre indefinido se encarga de decirnos que es negativa la oración. ¿Ok? Muy importante. Tercero, nowhere o not anywhere. ¿Ok? Primer ejemplo. She doesn't want to go anywhere. Ella no quiere ir a ninguna parte. Utilizamos el doesn't porque estamos utilizando el anywhere. En el segundo ejemplo tenemos she wants to go nowhere. Ella quiere ir a ninguna parte. ¿Ok? Pero podemos traducirlo también como ella no quiere ir a ninguna parte. ¿Por qué? Porque en este caso, aunque no tenemos una negación o un auxiliar que nos niegue, tenemos la palabra nowhere, que sabemos que es un pronombre indefinido que nos dice que la oración es negativa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál uso? ¿Cuál no uso? Si puedo utilizar las dos, ¿en qué momento uso una y en qué momento uso otra? En este caso, usualmente las oraciones comienzan con no son más fuertes, o sea, más negativas, que las que podemos utilizar aquellas que no tienen las palabras con no. Por último, vamos a estudiar las palabras que comienzan con every, que significa todo, ¿ok? Everybody, everything o everywhere. Everybody, todo el mundo, everything, todas las cosas, everywhere, all the places, que significa todos los lugares. Estas pueden utilizarse en oraciones positivas, oraciones negativas y preguntas. Primer ejemplo. I think that she has been everywhere in Europe. Creo que ella ha estado en todas partes en Europa. Segundo ejemplo. He doesn't know everything. Él no sabe o conoce todo. Tercer ejemplo. Do you know everybody here? ¿Conoces a todo el mundo aquí? Aquí tenemos oraciones afirmativas, negativas e interrogativas y podemos utilizar tranquilamente las palabras que utilizan o que comienzan con every. En los ejercicios de los pronombres indefinidos vamos a utilizar el correcto para completar la oración y traducirla. Muy importante para saber el contexto y de qué nos habla la oración y poder utilizar de manera correcta el pronombre indefinido. ¿Ok? Entonces la primera, you need to know to prepare that dish is in the book. Significa, necesitas saber para preparar ese postre que está en el libro. Tenemos tres opciones, something, everything y anything. A su vez, something es algo, everything
es todo y anything es nada. En este caso nos dice que todo lo que tenemos que saber para preparar ese postre está en el libro. Entonces utilizamos everything. Sería everything you need to know to prepare that dish is in the book. Todo lo que necesitas saber para preparar ese postre está en el libro. Así van a hacer cada uno de los ejercicios para practicar el uso correcto de los pronombres indefinidos.